Hace aproximadamente 6 meses, un juego comenzó a llamar la atención de los jugadores por su peculiar enfoque, trayendo a personajes muy, digamos, lindos. Se jugaría en modo vertical con una sola mano para los más diestros, y si quieres saber más detalles, por acá arriba te dejaré el video donde te hablo de su desarrollo y sus mecánicas, pero por ahora nos enfocaremos únicamente en su beta cerrada global que acaba de abrirse, donde podemos ver al juego en toda su gloria. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. La primera semana de agosto, Nikki de Goddess of Victory abre su beta global. Esta se conseguía mediante un registro que yo les compartí en mi Twitter hace varios meses atrás. De esta manera se escogerían a los testers mediante correo para acceder al juego. Y aquí es importante recalcar algo. La única manera de acceder a esta beta cerrada es mediante este enlace que la desarrolla proporcionaba, por lo que no hay APKs disponibles para jugarlo, para que no me les quieran ver la cara con links raros que comprometan su seguridad. La beta sería muy corta, durando solamente 10 días según algunos testers, y estaría disponible en 3 idiomas, inglés, japonés y coreano, lo mismo para el apartado de las voces. El juego por ahora en la beta permite jugarse en emulador, y este permite una pantalla horizontal, mientras que en móviles seguiremos con el modo vertical. Uno de los temas más sonados y que preocupaba a muchos jugadores era la censura, ya que la versión original era muy sugestiva, por lo que muchos auguraban que en su lanzamiento global esto cambiaría. Por lo menos en la beta se nota que afortunadamente no es así. Las físicas de los personajes, siendo la cuestión más atractiva del juego, están bien logradas, además de las animaciones de ataques especiales de cada Nikki. Son un deleite que satisfacerá a los jugadores de una sola mano. En cuanto al gameplay, este, como les adelanté en mi otro video, es sencillo, donde el combate se limita a toques de botones y deslizamiento o cambio de personajes. En ese aspecto no hay mucho que mencionar, es tal cual los promocionales. Como no podía ser de otra manera, el sistema de gachas de las Nikkis se dividen por rarezas, teniendo un gran catálogo en la beta, lo cual puede verse afectado durante su lanzamiento final. Por último, el juego contará con un modo historia donde uno esperaría más interacción con las bellas protagonistas, pero al parecer esto no será así, aunque por mi experiencia en juegos de este tipo, en lo personal creo que tendremos un sistema de afecto, donde al otorgarle obsequios las conoceremos más íntimamente, algo parecido a lo visto en Action Time Money, un juego bastante bueno del cual ya te hablé y te dejaré por acá arriba para que te deleites. Aunque claro, si saldría en tiendas de apps como la Play Store, no esperes algo explícito. En resumidas cuentas, eso es lo que Nikki de Goddess of Victory nos ofrece en este primer vistazo. Y si te lo preguntas, no hay fecha de salida oficial hasta la salida de este video, por lo que nuevamente nos toca esperar para más detalles. Pero, no te me pongas triste, porque acá arriba te dejaré un juego con protagonistas igual de bellas y que con las que tú y tu amigo la pasarán muy bien, si sabes a lo que me refiero. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles ricas y buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.